Hermanos, vamos a continuar viendo las Sagradas Escrituras y que nos revelan, y esta es la revelación única, de que Jesucristo murió por nosotros. Vamos a ver, hermanos, como dice la palabra, en Mateo 27:46, si gustan acompañarme, o vamos pues todos ahí. Mateo 27:45. Sin olvidar, hermanos, que no quitemos la mirada de nuestro Señor hacia nuestro Señor Jesucristo, porque si Él, como ya estamos viendo y estamos reafirmando de que murió por nosotros, de que dio su vida para darnos salvación del pecado, luego entonces, como cristianos, y también a la vez que estamos aprendiendo la palabra de Dios, tenemos y debemos siempre tener nuestra mirada hacia el Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice así, Mateo 27:45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Entonces, de la hora sexta a la hora novena, ¿cuántas horas son? 3 horas. 3 horas. Hermanos, recuerden que en numerología, enmarcada esta numerología en la Biblia, el número 3 es perfección. En esas 3 horas, hermanos, fue la agonía de nuestro Señor Jesús. 3 horas. Ya habíamos escuchado anteriormente que los ladrones, dice la palabra, que estaban a su derecha e izquierda, ellos murieron. Es decir, tardaron más en morir también, pero Jesús no. Porque es verdad, Dios sí nos da sufrimiento, el Señor nos da sufrimiento, padecemos sufrimiento, pero hasta donde nuestras condiciones de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, podemos soportarlo. Bien, vamos a ver, hermanos, como tema, las 3 horas de tinieblas. ¿Qué ocurrió? Tanto desde el tercer cielo y el planeta Tierra. Sin olvidarnos que quienes lo crucificaron, quienes pidieron ese sacrificio, fueron los judíos, su pueblo escogido. Dice la palabra que en Juan 1:11 dice que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Es decir, lo rechazaron. Y en ese tiempo de estarlo contemplando, observándolo, y que era todavía de día, hermanos, ¿qué hicieron? Se burlaron de él, se mofaron, lo vituperaron, lo escarnecieron verbalmente. Hermanos, y tal vez con una poquita de imaginación, pues, si es que es válida, ¿qué no habrán dicho? ¿Sí? Que ya lo habían crucificado, que ya habían logrado su objetivo.
Las tinieblas iniciaron al mediodía. Ahora bien, estas tinieblas, esa oscuridad, también las realizó el Señor en su debilidad. ¿Por qué en su debilidad? ¿Cómo estaba? Lacerado. Recordarán hace unos años que leímos por ahí un documento de un doctor, de un médico, que decía tácitamente que no había ser humano que podía soportar lo que Jesús pudo por nosotros, pudo hacer por nosotros, para darnos salvación. ¿Por qué? Porque en esos azotes, un mango de madera con cuerdas de piel, de cuero, pero con un garfio al final. Desgarrar su espalda hasta abrirla. Molido, con fiebre, su garganta seca, dice, como un tiesto, eso es, como un tiesto. ¿Qué es un tiesto? Es algo, es barro seco, reseco. Lo que nosotros aquí le llamamos, en Occidente, tripalcate. ¿Sí me explico? Cuando se rompe una vasija de barro. Entonces su paladar seco, sin saliva, totalmente una masa muscular, hermanos. Y dentro de esa debilidad, Él también, por Él fue obra de las tinieblas. Esas 3 horas de tinieblas. Y desde luego, también sin fuerzas, sediento. Hermanos, ¿quién no hemos tenido una experiencia en un día de calor por caminar unos cuantos, 2 kilómetros tal vez cuando mucho, o ir a la ciudad? En fin, hermanos, necesitamos tomar agua. Simplemente al hablar, necesitamos tomar agua. Hermanos, ante esas circunstancias tan adversas para Jesús, y viendo que esa oscuridad, esas tinieblas, dijeron, verdaderamente era hijo de Dios cuando expiró. Me estoy adelantando un poquito. Sin embargo, todo eso que estaba padeciendo tenía que suceder, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué y para qué? Para que, por nosotros y para que se cumpliera la palabra de Dios. Imaginemos esa hora de tinieblas, esas 3 horas, en toda la tierra, dice la palabra, sobre la tierra. Claro que la parte donde había oscuridad del día normal, pues no lo apreciaron. Pero la parte de luz, imaginemos a mediodía, tinieblas. Hay una expresión por ahí que tan oscuro puede ser el lugar que no se ve ni la palma de las manos. ¿Sí? Entonces, para tener una idea de esa densa oscuridad, de esas tinieblas, o valga la expresión, tan espesas. Y tal vez se habrán preguntado ahí cuando el hemisferio estaba iluminado, que qué habrá pasado, qué habrá ocurrido, por qué de momento se oscureció totalmente. ¿Qué ocurrió? Se paralizó toda actividad en el campo, el arado, las yuntas, los sembradores, toda actividad agrícola, en los hogares también, de igual manera.
en donde tal vez el dueño de la casa le dijo al siervo, ¿sabe qué? Prende los candelabros, en fin, qué sé yo. ¿Por qué? Porque una oscuridad total, ni tinieblas totalmente. En la ciudad de igual manera, toda actividad económica o no económica, social en su momento, y de igual manera. Entonces, imagínense, claro, ellos, me estoy refiriendo a pueblos en otro hemisferio donde no tenían conocimiento de lo que estaba ocurriendo, solamente allá en Occidente, allá en la Tierra Santa, ahí sí, estaban ellos atentos a este sacrificio. Y desconocían desde luego que era porque el Hijo de Dios estaba sufriendo, estaba padeciendo por nosotros, por cada uno de ustedes, por mí. Porque dice la palabra que amó Dios, tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para morir por nosotros, por todos, por toda la humanidad. Pero a medida que vamos adentrando a la palabra, ¿sí? Y vamos conociendo a Dios a través de las Escrituras, muchos, ¿sí? Dice la palabra, muchos, no dice todos, muchos serán salvos, los que creamos en Jesús, que además, que primeramente es nuestro Señor y Salvador. No puede ser primero Salvador y después Señor. Tenemos que andar en su señorío para que podamos considerarlo como nuestro Salvador. Entonces, ese sacrificio, hermanos, pues, lo digo por mí, se me hace imposible entenderlo. ¿Cuántas veces en predicaciones aquí hemos escuchado que si tenemos un hijo y lo damos para que se salven de una epidemia, inclusive, vamos a ponerlo bien sencillo, de una epidemia, ¿sí? Dar el hijo para que de ahí elaboren alguna vacuna? Como que lo vamos a pensar poquito, ¿verdad? Y no poquito, sino mucho. Pero pensemos en la justicia de Dios, que da a su Hijo para darnos salvación, como hemos sabido, darnos salvación del pecado. Pues bien, entonces, quienes se preguntaron, pues no sabían que el Hijo de Dios estaba en agonía. Por eso, hermanos, debemos como cristianos inclinarnos ante la presencia del Señor, porque murió para salvarnos del pecado. Aquí viene la parte que, como dice en Isaías 53, del 3 al 7, dice que él habla del varón de dolores, del varón que fue menospreciado, que cargó con nuestros pecados, que cargó con nuestra maldad, que cargó con todo lo malo que teníamos por nosotros. Y Jesús es abandonado, es desamparado por Dios, por el Padre. Y en esa muerte de cruz, como sabemos, Él recibió toda la ira, esa ira de Dios que nos correspondía a nosotros. Él fue el sustituto de cada uno de nosotros. En esa obediencia hasta la muerte de cruz. Como dije hace un momento, por cada uno de nosotros, los que creemos en Él. Esas tinieblas, hermanos,
representan la oscuridad y muerte espiritual de la humanidad y nos hace recordar, nos hace reflexionar cuando nosotros en otro tiempo estábamos ahí, ¿sí? En esas inmundicias, dice la palabra. Estábamos apartados de Dios, estábamos alejados de Dios porque el pecado nos separaba. Pero por su misericordia, Él es bueno en perdonar cada uno de nuestros pecados. Y esas tinieblas de esas 3 horas, ahora que conocemos la palabra, debemos siempre, todos los días, reflexionar, ¿sí? Que de ahí nos sacó y que tengamos mucho cuidado, hermanos, de no regresar a esa condición pecaminosa que por naturaleza la tenemos, pero que cuando llegamos a conversión somos nuevas criaturas. Pero eso sí, dice la palabra, que el enemigo, Satanás, anda como león rugiente para devorar. Y dice la palabra también que nos ajustemos a Dios y el diablo huirá. Entonces, desde ahí, hermanos, tenemos que considerar, tomar en cuenta a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, consecuentemente. Y por lo tanto, hermanos, tenemos que clamar todos los días de su misericordia, ¿sí? Para no regresar al mundo de tinieblas, como dice el Salmo 23, para que no andemos ya en el valle de muerte y muerte eterna a la que estábamos condenados. Hermanos, las tinieblas ocultan a los impíos la cruz de Cristo porque no creen en Él. Pero nosotros que sí estamos ya con el conocimiento de Dios, hermanos, tenemos que ser firmes, continuar sin voltar atrás. Dice la palabra, dice el Señor, que el que toma el arado y voltea hacia atrás, dice, no es digno de mí. Por eso, hermanos, no despreciemos en ningún momento y ni tomemos en poco el sacrificio de Jesús. Y estas tinieblas nos advierten aún a nosotros que la pasión de Jesús es incomprensible, lo decía hace un momento, a nuestra mente. Nuestra mente tan pequeña, tan finita, no podemos entender, pero tenemos, hermanos, que confiar en el Señor, porque es la única manera de que sigamos adelante con una vida cristiana. Sin olvidar, desde luego, que Jesucristo, que Jesús, al ser nuestro Redentor, nos religa con Dios. Y esa es nuestra religión que hemos dicho. ¿Cuál es nuestra religión? Jesucristo. El Evangelio, los Evangelios de Jesús. Hermanos, vamos ahora a Mateo 27, 46, versículos 46, 50 y 51. Versículo 46 dice así, la bendita palabra de Dios. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese fue el momento cuando Jesús se hizo pecado por nosotros y cargó con los nuestros, con toda nuestra maldad.
Y en ese momento es al cargar toda esa maldad de la humanidad, y sabemos que Dios no permite el pecado, aborrece el pecado, lo abandona, se hace pecador. Siendo que la palabra nos dice que Él jamás pecó, pero tenía que cumplirse la ley. Tenía que llevarse a cabo el sacrificio de ese derramamiento de sangre para perdonar y lavar nuestros pecados. Él se ve pues abandonado, y decía hace un momento que en Isaías 53 del 3 al 7 también cargó con tus enfermedades. Verso 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Hermanos, a partir de ese momento, por la muerte y sacrificio de Jesús, tenemos la oportunidad de entrar al lugar santísimo a través de la oración, y desde ahí se consumó. Dijo Jesús, todo es consumado, todo está hecho. El tabernáculo en el Antiguo Testamento, donde entraban una vez al año el sacerdote, que hacía primero expiación por los propios pecados de él, luego por el pueblo, a través de haber rociado la sangre de ese cordero macho, perfecto, sin mancha, que es la figura de Jesucristo. Pero aquí, en este sacrificio, Jesucristo es el sumo sacerdote, sacrificio de una vez y para siempre, y que no necesitó perdón de sus pecados, sino que sí hizo por los nuestros ese sacrificio. Eso sí, no nos debe caber la menor duda, y por esa razón está ya el acceso al lugar santísimo. Ahora bien, esas 3 horas de oscuridad, de tinieblas, ¿qué ocurrió también? Ocurrió también que todas las huestes de maldad que Jesús al morir vence a la muerte, y son desterradas esas huestes del tercer cielo. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo hizo? Dice la palabra. El arcángel Miguel, que el significado de su nombre quiere decir ¿quién como Dios? Y se viene a la tierra. Y esa fue la victoria de Jesús al desechar todos esos principados, todas esas potestades, todas esas legiones que en ese tiempo, hasta ese tiempo, permanecieron en el cielo, en donde antes del sacrificio de Jesús podían ir y acusar a los hijos de Dios, como vemos el ejemplo de Job. Pero ahora, al estar aquí esas huestes de maldad, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Ahora nos hace que nos acusemos unos a otros. Llegamos a la reunión, ya sea de entre semana o de servicio
día de reposo, y a veces nos atrevemos a murmurar mentalmente cómo viene el hermanito, cómo viene la hermanita, mira nada más, mira esto. ¿Y quién es el que está ahí obrando? Es el enemigo, porque está aquí en la tierra. Y dice la palabra que esos dardos de fuego que nos llegan, que no les hagamos casos, en el nombre de Jesús, fuera. Y qué tremendo, hermanos, que esta situación, imaginemos las legiones de esos espíritus de maldad que nublaron el cielo, nublaron el ambiente por tantas y tantas legiones que se vinieron a la tierra. Hermanos, decía hace un momento que clamemos a Dios, clamemos al Señor por su misericordia. Y si ahora el enemigo trata de destruirnos entre nosotros, acusándonos unos a otros, que esa oscuridad, que esas tinieblas, hermanos, ya no, por si hubiera llegar a ver en la congregación, no permitamos que prevalezcan de ninguna manera, de cómo se llame. ¿Por qué razón? Porque si así ocurriera, ¿qué pasa, hermanos? Estaríamos negando el sacrificio de Jesucristo. Estaríamos negando su sangre, pisoteando su sangre, tomándola en poco, haciendo que algo así como tan fácilmente, no, hermanos. Dios es un Dios celoso, dice la palabra, es un Dios que nos pide que seamos obedientes, que seamos reverentes, que seamos unos caminantes para transitar en santidad. Y hermanos, es bien importante no olvidar este sacrificio, aun cuando es bien difícil entenderlo. Y lo digo por mí, es muy difícil. Pero si Jesús, por su sacrificio, perdonó cada uno de mis pecados y me libró de esas huestes de maldad, de esa oscuridad y me sacó de esas tinieblas, entonces, en ese tenor, hermanos, pensemos. Y cada vez que nos reunamos como cuerpo de Cristo, como iglesia de Cristo, como remanente, como pequeño remanente, estemos con esa reverencia que a Dios se la debemos dar. Sin olvidar de que Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Él. Y dice la palabra que lo busquemos mientras pueda ser hallado. Por último, hermanos, en esa densidad de tinieblas, también fue necesario que los presentes allí en el Gólgota no vieran el sacrificio de Jesús. Y esto es paralelo, por decirlo así, a que Dios, el Señor, no, decía hace unos momentos, no nos da más de lo que podamos soportar. No nos avergüenza, dice la palabra, para que no nos avergoncemos. Y al igual, precisamente, eso ocurrió también
las tinieblas, para que no se viera el sacrificio que fue tan horrendo para todos los espectadores. Y a Dios gracias, y por su misericordia conocemos este hecho histórico, único en la humanidad, y lo conocemos a través de la palabra. Y si tenemos fe, debemos desde luego creer en Jesucristo, no como un conocimiento histórico, sino ya lo sabemos, obedecer confiadamente. Hermanos, eso es lo que les pude compartir.